la función lineal. Es un caso especial en el cual la función lineal tiene un valor constante. Ahora, si trabajamos a la función lineal sin que sea la función constante, tendremos que aclarar que la función lineal tiene la siguiente forma. La función lineal va a tener una forma que sea ax más b, ¿de acuerdo? Esa va a ser la regla de correspondencia en el caso de la función lineal. Ahora, dense cuenta que si a vale 0, entonces tendría la función constante. Si a vale 0, tendría la función constante. Claro que nosotros al momento de querer estudiar esto, queremos evitar este caso, por eso primero estudiamos la constante y luego definimos la lineal a partir de que a sea diferente de 0, para no caer en el caso de que sea una función constante, ¿de acuerdo? Es por eso que yo los he separado, pero en realidad, nunca se olviden, la función lineal es una función constante, ¿de acuerdo? Perdón, al revés, la función constante es un caso de la función lineal. Ahora, la función lineal tiene tanto su dominio como su rango, el conjunto de los reales, a menos que se haya restringido, ¿de acuerdo? Lo cual sería un caso en el cual, o sea, es un caso normal que puede ocurrir en las preguntas, no cambia mucho. Y bueno, la gráfica básicamente va a ser una recta cuya pendiente va a ser A. Obviamente A es el coeficiente principal de la expresión ax más b. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros graficamos esto, podemos tener una recta de pendiente positiva cuando A es mayor que 0, o podemos tener una recta de pendiente negativa cuando A es menor que 0, ¿de acuerdo? Además de que acá siempre se va a formar un ángulo de inclinación. En el primer caso, colocamos el grado de inclinación que sea alfa. En ese caso, en el caso de la izquierda, sería un ángulo agudo, mientras que en la derecha sería un ángulo obtuso, ¿de acuerdo? Pero en ambos casos se cumple, por ejemplo, de que la tangente de este ángulo va a ser igual a la letra A, ¿de acuerdo? Entonces, repetimos, ¿no? La gráfica va a tener pendiente positiva cuando A sea mayor que 0, cuando sea menor que 0 será pendiente negativa. Ahí están los dos casos. Y la gráfica tiene un ángulo de inclinación que sea alfa. En este caso, alfa en el caso de la izquierda es un ángulo agudo, mientras que en el caso de la derecha alfa ya no es agudo, sino es obtuso. En ambos casos se cumple que la pendiente es la tangente de este ángulo. ¿De acuerdo? Justamente por eso a la izquierda sale positivo, porque es un ángulo agudo. Mientras que a la derecha la tangente te va a salir negativa, ya que es obtuso, es una pendiente negativa. Ahora, hay que recordar también, eso lo hemos visto la semana pasada, que para hallar las intersecciones con los ejes coordenados se hará lo siguiente. Si quieres calcular las intersecciones con el eje Y, se calculará evaluando x igual a 0. Y si quieres las intersecciones con el eje X, se calcularán evaluando y igual a 0. Esa es la diferencia. Si ustedes quieren calcular ciertas intersecciones con ciertos ejes en especial, ¿de acuerdo? Entonces, bajo este concepto, podemos mencionar, por ejemplo, de que la intersección con el eje X siempre va a ser menos b sobre a punto coma 0. La intersección con el eje Y va a ser, bueno, acá sería al revés, ¿no? Sería 0, b, por ejemplo, ¿no? Acá está 0, b. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí. En cuanto a la función lineal, si es que tienen alguna pregunta o consulta, chicos, háganla ahora. ¿De acuerdo? Esas son las intersecciones. Ahí veo una pregunta. A ver, ¿se puede decir que la función constante es la función lineal cuando x vale 0? No. En todo caso, sería la función constante es la función lineal cuando a vale 0.
Cuando el coeficiente a es igual a 0, ahí se podría decir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué yo separo los casos? Porque usualmente cuando nosotros mencionamos de que una función es lineal, es porque usualmente la regla de correspondencia queremos que sea un polinomio lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto, ¿no? Cuando nosotros queremos que una función lineal, o sea, queremos definir una función lineal, queremos de que la regla de correspondencia sea un polinomio lineal, un polinomio de primer grado. O sea, nosotros nunca vemos, ¿no? En ecuaciones, por ejemplo, ecuaciones lineales, nosotros vemos de que siempre tiene que existir el x, ¿no? Siempre tiene que ser ax más b donde a no es 0. Entonces, acá en el caso de la función lineal también tenemos que trabajar con una x más b donde a sea diferente de 0. Pero claro, como ya ese es otro aspecto, ¿no? Eso ya es otro aspecto de matemática que no es una ecuación, que no son polinomios, sino son funciones. Entonces acá ya también entra, ¿no? La idea de que la constante es un caso de la función lineal. ¿De acuerdo? Pero en este caso los he separado para tener más facilidad al momento de explicar. Profe, función lineal es lo mismo que la función afín. No. Función lineal es el concepto total. ¿De acuerdo? La función lineal abarca muchos casos. Función lineal es el concepto entero, por así decirlo. Se le dice función afín cuando el término independiente b es diferente de 0. Ahí sería, ¿de acuerdo? Cuando el término b es diferente de 0, ahí recién se le comienza a decir función afín. Por ejemplo, ¿no? Ejemplos de función lineal. No sé, 2x más 1, 3x, 4 menos 5x, menos 2x también, ¿no? Hay un montón de funciones lineales. Ahora, de esas cuatro, ¿cuáles son? De esas cuatro, ¿cuáles vendrían a ser las afines? Las afines son las que tienen término independiente. Una afín sí o sí tiene término independiente, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver, por acá había otra pregunta. Profe, ¿qué pasa si al evaluar en x0 y y0 se obtiene el mismo resultado? ¿Cómo sería la gráfica? No entiendo muy bien. Cuando nosotros evaluamos x igual a 0, ¿de acuerdo? Y en base a eso nos sale y, ¿de acuerdo? No sé si me dejo entender. Entonces, ahora, si coincide que cuando x es 0 y cuando y vale 0, eso no significaría nada más y nada menos que la gráfica pasa por el origen, ¿de acuerdo? Eso significaría que la gráfica pasa por el origen, nada más. O sea, justamente que la intersección en el eje Y y la intersección en el eje X justo pasa al mismo tiempo. Es decir, cuando X es 0 y sale Y 0, entonces, o cuando es Y 0 y sale X 0, lo que es lo mismo, básicamente, ¿qué te está queriendo decir? Te está queriendo decir que esta gráfica pasa por el origen, ¿de acuerdo? Por ahí veo otro punto. Profe, es igual que la clase pasada cuando dice menos A sobre 2B, es el cálculo de las coordenadas. ¿Cómo? No, era menos B sobre 2A. Ya, me parece que se están confundiendo con el concepto de vértice de una parábola. Cuando es vértice sobre una parábola, el cálculo de la abscisa h es menos b sobre 2a. ¿De acuerdo? Pero en este caso es menos b sobre a, porque como dije, para nosotros calcular, a ver, si uno quiere calcular intersección con el eje x, tendría que igualar y igual a 0, ¿cierto? Si yo quiero intersección con el eje x, tendría que igualar y igual a 0. Entonces, recordando de que y en este caso es ax más b igual a 0, pasando a restar, tendría ax es igual a menos b, y ya que a es diferente de 0, lo puedo pasar a dividir. Me quedaría menos b dividido sobre a, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ese es el motivo por el cual la intersección con el eje x siempre tiene la forma menos b sobre a punto y coma 0. ¿De acuerdo?
y la intersección con el eje Y sea 0,9. No confundan con lo que es vértice de una parábola que va a venir después. Bueno, que ya lo habíamos visto, ¿no? Pero por ahí lo he puesto una vez más como para repasar. Ya, me parece que ya no hay preguntas. Acá he puesto un ejemplo, la función definida en los reales a los reales con regla de correspondencia y igual a f de x igual a 2x más 1. Tiene dominio que es todos los reales, tiene rango también que es todos los reales. Y su gráfica, por ejemplo, tendría esta forma, ¿no? Donde ese punto que estoy señalando ahorita con una flecha es básicamente la intersección con el eje X. Y sus coordenadas serían menos un medio punto y coma cero. Mientras que el otro punto que también está siendo señalado ahí sería la intersección con el eje Y. En este caso, la intersección con el eje Y tendría como coordenadas 0.1. Ahora, también hay un ángulo de inclinación ahí que sería alfa y se cumpliría que en este caso la tangente de alfa sería 2, que es algo que más que todo lo pongo para que ustedes puedan tener una herramienta al momento de resolver los problemas. ¿De acuerdo? La tangente del ángulo de inclinación siempre será el coeficiente principal. En este caso, 2. ¿Se entiende todo con respecto a ese ejemplo? No, la tangente de alfa sería A. ¿De acuerdo? Sería simplemente A. 2 es el coeficiente principal. 2 es el coeficiente principal. Ahora, 0.1 es el punto de intersección con el eje Y. ¿De acuerdo? Sería el punto de intersección con el eje Y. Acuérdense que nosotros para calcular el punto de intersección con el eje Y, reemplazamos x igual a 0. ¿De acuerdo? Reemplazamos x igual a 0. Por ejemplo, cuando yo reemplazo x igual a 0, me sale que y vale 1. Ahí tengo un punto que sería 0.1. ¿De acuerdo? Ese punto sería la intersección con el eje Y, justamente donde ahí el 0,1 está señalado. ¿De acuerdo? Y bueno, la tangente de alfa sería 2, en realidad, porque claro, como dice su compañero Sergio, es agudo. El ángulo es agudo, ¿de acuerdo? Ten cuidado que si bien las coordenadas son negativas, las longitudes son positivas, como dice su compañero Bruno. Muy bien. Profe, le pregunta, si te dan solo la gráfica con el ángulo de inclinación y te piden la ecuación de la gráfica, ¿se puede hallar? Bueno, depende de los datos que te den, ¿no? Si tú me dices que solamente te dan la gráfica y el ángulo de inclinación nada más, entonces no creo que puedas calcularlo todo, necesitarías un dato más. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que a mí me dicen, en un problema, por ejemplo, acá voy a dibujar, supongamos que en un problema me dicen lo siguiente, ¿no? Me ponen una gráfica y por acá me ponen una recta y me avisan de que por si acaso este ángulo es 37, ¿no? 37 grados. Entonces, en base a esto, lo que yo podría saber, para comenzar así, lo primero que podría saber automáticamente es que esta recta va a tener una ecuación que tiene la forma ax más b, ¿cierto? Ahora, este a ya lo conozco, porque yo sé que a es la tangente del ángulo de inclinación. A es la tangente del ángulo, es decir, en este caso A vendría a ser la tangente de 37, que vendría a ser 3/4, porque 37 grados es un ángulo de un triángulo notable, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo calculo B? Ya depende, pues te pueden dar más datos, ¿cierto? Te pueden dar muchos más datos, quizás te dan una intersección, quizás te dan un punto, quizás por ahí, no sé, pues te dan esta área de dato. O sea, ya hay muchos datos con los cuales puedes calcular este término independiente B que faltaría todavía. No sé si me dejo entender. Ya depende del problema, ya. Ustedes tienen que utilizar sus herramientas, ¿no? Si es área, ya sabes, puede ser área de un triángulo, puede ser un rectángulo, un trapecio, ¿de acuerdo? Hay diferentes datos con los cuales uno puede... que ustedes pueden utilizar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Acá por si acaso también he puesto lo que ustedes me están preguntando. Se dice que es una función afín cuando b es diferente de 0
Y si A vale 1 y B vale 0, se conoce como la función de identidad. ¿De acuerdo? Es una función bastante importante en el campo de las funciones. La función de identidad es una recta que pasa por el origen con ángulo de inclinación 45. ¿De acuerdo? No sé si tendrá más preguntas, chicos, porque acá ya queda la lineal. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Ya, chicos, la función cuadrática, bueno, propiamente ya la habíamos visto, ¿de acuerdo? La función cuadrática ya básicamente la habíamos analizado en la clase pasada. Ese es un repaso en el cual he agregado algo más, nada más. La función cuadrática definida en los reales de la forma x al cuadrado más bx más c. A, b, c son números reales y a es diferente de 0. La gráfica de esta función ya recordemos que es una parábola que podría ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? Ahí están los dos casos. Puede ser dependiendo. Si a es mayor que 0, será cóncava hacia arriba. Si a es menor que 0, será cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, en base a eso también a veces se le dice el término convexo y cóncavo, ¿no? Pero hay que recordar que nosotros, al momento de trabajar con algo convexo o algo cóncavo, depende de la región, ¿no? Acá estamos hablando de una parábola. La parábola propiamente dicha, como gráfica, o sea, la parábola como gráfica sería una gráfica no convexa. Pero bueno, para no entrar en este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Decimos de que la concavidad puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿de acuerdo? Claro, bueno, el término convexo y cóncavo en realidad es un término especial, ¿no? Porque en realidad también involucra muchos aspectos importantes en la teoría, ¿no? Por ejemplo, en el caso de geometría, al menos, te trae bastantes preguntas, ¿no? Es un concepto bastante interesante en realidad. Pero en este caso no lo vamos a utilizar mucho, vamos a dedicarlo simplemente a lo que son las propiedades algebraicas, no tanto las geométricas, ¿de acuerdo? Por ahí me pregunto, profe, si el A y B son negativos, la U, o sea, la parábola, abre para abajo, claro. Bueno, en realidad para que abra para abajo solamente se necesita que A sea negativo, nada más. No se necesita que tanto A y B ambos sean negativos. Basta con que A sea negativo para que sea automáticamente cóncavo hacia abajo. Ahora, también habíamos mencionado de que el cálculo del vértice, ahí está lo que al inicio me parece que se habían confundido un poco, ¿de acuerdo? El cálculo del vértice, bueno, el vértice en general tiene coordenadas h, punto y coma k. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo h? H se calcula como menos b sobre 2a, ¿de acuerdo? Y en cuanto a k, se calcularía como f de h, ¿de acuerdo? Como f de h. Eso ya lo habíamos mencionado. También habíamos mencionado que, bueno, eso ya lo estoy agregando recién hoy, la clase pasada no lo había puesto, pero por si acaso estas identidades se cumplen, ¿de acuerdo? La función cuadrática ax al cuadrado más bx más c tiene dos formas más equivalentes de cómo escribirse. Se puede escribir como esto, cuando tienes el h y tienes el k de dato, o si quieres también puedes escribirlo de esta manera, por ejemplo. ¿De acuerdo? Las tres maneras son exactamente equivalentes. Eso es lo único que he añadido en esta situación. En este caso de la función cuadrática, porque lo demás lo habíamos, básicamente ya lo habíamos visto. Acá también se puede calcular como 4ac menos b al cuadrado entre 4a. Me parece que es cierto. La verdad, no lo sé. ¿Por qué? Porque no es necesario. No es necesario recordar eso. Acuérdense que K es simplemente el hecho de reemplazar el valor de H. Por eso, en cuestión a fórmulas, como yo siempre les he dicho ya varias veces, la recomendación es que
utilices la menor cantidad de fórmulas posibles. Entonces, específicamente en este tema, lo mínimo posible sería saber solamente H. Y, por ejemplo, en nuestra mente podríamos guardar un poco de espacio, no recordando el hecho de que existe una fórmula para acá, sino recordando simplemente que se reemplaza el valor de H que ya hemos encontrado, ¿no? Es más, ¿no? Algunos ni siquiera se aprenden la fórmula para H, como por ahí he leído Giancarlo San Miguel, me dice derivando e igualando a cero. Me imagino que Giancarlo, por ejemplo, no se ha aprendido de memoria que sea menos b sobre 2a, sino él aplica que lo deriva y lo iguala a cero y le sale de frente a H, lo cual es cierto, ¿no? Pero obviamente esto espero que lo estés aplicando solamente para la cuadrática, ¿no? Para otro tipo de funciones ya no cumple y sobre todo hay que manejarlo con pinzas, ¿no? No sé si me dejo entender. ¿Alguien tiene alguna pregunta más por ahí? ¿Cómo se define al máximo de una función? El máximo de una función es aquel valor del rango, el cual es mayor a todos los demás elementos. Eso es el máximo de una función, Sebastián Soto. ¿De acuerdo? No todas las funciones tendrán máximo, pero las que tienen, básicamente el concepto es ese. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo lo siguiente, supongamos, ¿no? Yo tengo una función, justamente una cuadrática, por ejemplo, ¿no? Yo tengo y igual a f de x igual a, se me ocurre, no sé, pues 9 menos x al cuadrado. Entonces, si yo, por ejemplo, analizo esa función, me di cuenta de que todos los valores que yo reemplace van a salir valores que son menores a 9. Es más, eso también se puede evidenciar en la gráfica, ¿no? Si ustedes lo grafican, por ejemplo, pueden evidenciarlo porque la gráfica, de acuerdo, la gráfica vendría a salir de la siguiente forma. No sé si ustedes en algún momento podrán corroborarlo. Si lo grafican, es más, quizás ahorita me podrían confirmar si estoy en lo correcto o no. La gráfica debe ser algo así, donde este punto superior tendrá como coordenadas 0,9. No sé si me dejo entender. ¿Cierto o no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, comienzan a evaluar valores para esa función, se darán cuenta que esta función como máximo podría tener como resultado 9. Esa función 9 menos x al cuadrado jamás te va a salir 10, jamás te va a salir 11, jamás te va a salir 9,5, nunca va a pasar de 9. Basta con que intenten con un valor que sea mayor que 9 para que se den cuenta de que sería imposible. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta que sería imposible, chicos? ¿Están ahí? Se dan cuenta que el máximo de esa función sería 9. Es más, en la gráfica también, ¿no? Por eso, en este caso, se dice que el máximo de la función vendría a ser 9, porque 9 es el mayor elemento que existe para el rango de la función. Cuando nos hablan de máximo o mínimo de una función, nos están hablando del máximo valor o mínimo valor del rango. ¿De acuerdo? En este caso estaría en el verde. Profe, y si el punto 0,9 está en blanco, muy bien, discontinuo, ¿seguirá teniendo máximo? No. En ese tema específico, por ejemplo, o sea, en esta gráfica, me refiero específicamente en esta gráfica, si el 9 está con lo que se conoce como una discontinuidad, muy bien, como lo ha dicho su compañero, Sebastián, muy bien. Si acá básicamente hay un hueco, ¿no? Y está vacío, o sea, no está la función definida cuando x es igual a 0, entonces no habría máximo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me puedo acercar, ¿no?, a la función, a los valores más grandes podría ser, ¿no?, 8,8, podría ser 8,9, o quizás 8,91, o quizás 8,99, pero, o sea, nunca voy a encontrar un valor máximo, siempre puedo generar un valor más grande. En ese caso, la función no tiene máximo, no existiría máximo. ¿Qué más? Cuando dice x menos x1 por x menos x2 son las raíces de
De h, no, son las raíces del polinomio cuadrático. Pero sí, me refiero a las raíces. Me refiero a las raíces. ¿Qué más? Y para una bicuadrada, bueno, para una bicuadrada es ecuaciones bicuadradas, ¿sabes? No hay función bicuadrada, por si acaso. Existe la ecuación bicuadrada, que es otra cosa, que ya lo hemos visto en su momento, ¿no? Profe, al estar vacío ya no es parábola. Claro, ya no sería parábola, la parábola es continua. ¿De acuerdo? La parábola es continua. Si está vacío, o sea, me imagino que tu pregunta, Rodrigo, es justamente lo que había preguntado tu compañero Sebastián, ¿no? Si es que el punto estaba vacío. ¿Te refieres a eso? Si el punto está vacío, en ese caso ya no sería una parábola. En todo caso sería la unión de dos tramos de parábola. Pero a toda la gráfica en su totalidad no se le podría decir parábola. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Profe, ¿cómo sé que el punto está abierto? Ah, ya, de eso depende, ¿no? Básicamente hay una manera bien fácil de cómo saber si el punto está abierto o está cerrado. Por ejemplo, si tú quieres saber si el punto está abierto, reemplazas x igual a 0. Si tú reemplazas x igual a 0 y la función está definida, entonces estará cerrado, básicamente. El punto sí existe. Ahora, si tú reemplazas x0 y te encuentras con la curiosidad de que no está definida la función con x vale 0, entonces ahí vendrá un punto discontinuo, una discontinuidad. ¿De acuerdo? Aunque el concepto de continuo y discontinuo es más profundo que eso, básicamente esa es la idea. Les pongo un ejemplo en el cual va a estar abierta, ya miren, para que vean. Imagínate esta función, y igual a f de x. A ver, y igual a f de x igual a x por x al cuadrado menos 9 sobre x. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden observar esa función que acabo de escribir, a todo el mundo nos encanta hacer esto, ¿no? A todo el mundo nos encanta simplificar esa x, ¿cierto? Pero dime, si lo simplifico y me olvido de la x, ¿estaría bien o tengo que hacer algo más al simplificar esa x? Porque de que se puede, pero depende si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal. Obviamente nosotros queremos simplificarlo bien. Si yo lo simplifico bien, ¿qué sucede? ¿Qué más tendría que agregar? Muy bien, Nelson. Camila de Rosa también. Simplificamos el x y cuando simplificamos el x, tenemos que dejar en claro que x no puede ser 0. Entonces, una vez que ya hemos dejado en claro de que hemos restringido, como dice Alexander, de que no es 0, entonces la función simplemente sería x al cuadrado menos 9. Y si queremos graficar, ahí tenemos que tener sumo cuidado. ¿Por qué tenemos que tener sumo cuidado? Porque en la gráfica ya ahí hay algo que va a comenzar a cambiar. Al graficar esto, por ejemplo, puedo trazar porque eso es una parábola, evidentemente. Esto va a ser una parábola cóncava hacia arriba, pero va a tener la siguiente forma. Percátese de la pequeña diferencia que va a tener. Esa sería la gráfica. Vendría a ser en todo caso la unión de dos tramos de parábola, pero si te das cuenta, esta parábola va a tener una pequeña restricción, ¿no? Que si te das cuenta en la gráfica, el punto donde yo debería encontrar al 0, menos 9, no hay, no está. Encuentro un vacío, como ustedes le estaban diciendo al inicio. ¿Por qué? Porque yo recuerdo de que si bien es simplificado, x no existe cuando la función no está definida cuando x es 0. Para todos los demás valores es normal, pero cuando x es 0 la función no está definida porque evidentemente sale 0 sobre 0. Chicos, no sé si me dejo entender, ¿están ahí o no? Eso, por ejemplo, se llama una discontinuidad. Eso es una discontinuidad. Pero eso es una discontinuidad, por ejemplo, que se puede arreglar. Por ejemplo, en matemática a veces le dicen discontinuidad removible. Por eso el concepto de continuo y discontinuo es un concepto bien, bien chévere cuando ustedes lleven
el análisis de funciones en el primer curso de matemática en la universidad. Te van a enseñar muchas definiciones que son realmente interesantes, pero por ahora que quede así, como que es un punto discontinuo. ¿Por qué? Porque al inicio hemos restringido que x no puede ser 0 y podemos continuar. Por si acaso sí, lo que estaba diciendo con respecto a x1 y x2 son las raíces, ¿de acuerdo? Ahí justamente está escrito, x1 y x2 son las raíces del polinomio, y si son reales, ¿de acuerdo? Y si son reales, entonces los puntos x1 punto y coma 0 y x2 punto y coma 0 serán las intersecciones con el eje x, ¿de acuerdo? Serán las intersecciones con el eje x. ¿Alguna pregunta más con respecto a la cuadrática para pasar a otra función? Ya quiere ingresar profe Chichico, ya sé que ustedes ya están estudiando y ya quieren dar el examen de admisión, pero aprovechen que este tiempo, aprovechenlo para profundizar más sus aprendizajes y por ahí ya saben los temas, entonces tampoco no te quedes como que ya sé y entonces ya no voy a practicar, no, pues, o sea, aprovecha, si no sabes, aprovecha para estudiar y si ya sabes, aprovecha para profundizar y aumentar tu nivel más. Porque acuérdate, así como tú quieres ingresar ahí aproximadamente unas 10.000 personas que también quieren ingresar. Y probablemente varios de ellos no hayan dejado de practicar, sino los cuales siguen ahí, siguen repasando, siguen yendo con todo. Apuntar para cómputo, claro, esa es la idea. Esa es la actitud del alumno. Muy bien. Ya chicos, si nadie tiene más preguntas con respecto a la cuadrática, pasen a la siguiente diapositiva, confirmen. Muy bien, perfecto. Entonces acá seguimos hablando de funciones de forma polinomial. A esas funciones se le conocen como las funciones potenciales. Puede ser par como puede ser impar. Profe, ¿cómo que funciones potenciales? ¿A cuáles se refiere? Me refiero a las potenciales, por ejemplo, x al cuadrado, x a la 4, x a la 6. Esas funciones se le conocen potenciales de exponente par, ¿no? Las que mencioné. X a la 4, x a la 6, x a la 8. Esas funciones tienen la siguiente gráfica, no sé si lo pueden ver bien ahí. Ahí le acabo de aplicar un zoom. De azul ven el x al cuadrado, de morado ven el x a la 4 y de color, bueno, ese color creo que es una especie de crema oscuro o algo así, ¿no? Sería la función x elevado a la 6. Ahora, percátese que esas funciones cumplen algo. Esas funciones cumplen de que tienen un punto en el cual todas se intersectan. De hecho, hay 3 puntos donde se intersectan todas estas funciones potenciales. ¿Se dan cuenta que hay 3 puntos de intersección en común? Muy bien, el origen, perfecto. El 0,0, el 1,1 y el menos 1,1, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Hay 3 puntos de intersección. Eso siempre se va a cumplir. Esas son las de grado par. X al cuadrado, x a la 4, x a la 6. Ahora, profe, si fuese de grado impar, entonces la gráfica ya sería así. Un poco diferente. Un poco diferente. Por ejemplo, ahí está la gráfica de azul, es la cúbica. La gráfica de color morado es la gráfica de x elevado a la 5 y de color, es ese color que es marrón, ¿no? Un marrón claro es x elevado a la 7. Dense cuenta que estas gráficas también se intersectan en 3 puntos, que vendrían a ser los mismos puntos del caso anterior, o serían otros. Otros, claro. Bueno, en realidad dos son lo mismo, dos son el mismo, ¿no? Pero hay uno que cambia muy bien. Por ejemplo, veo que su compañera Viviana acaba de escribir los 3 puntos muy bien, Viviana Ventura. Por ahí veo también a Diego Juscamaita, muy bien, claro.
justamente yo he escrito también lo que ustedes se han dado cuenta, es que todas las gráficas pasan por 0,0, 1,1 y menos 1, menos 1. ¿De acuerdo? Esas son las potencias impares y las potencias pares, cada una con su gráfico respectivo. Listo, ¿qué más? Sigamos a ver. Función valor absoluto. Acá es donde comenzamos a hablar de ya bastantes cosas, ¿no? Evidentemente a estas alturas nosotros ya sabemos cómo funciona el valor absoluto, ya hemos aprendido sus propiedades, ya hemos practicado ecuaciones, hemos practicado inecuaciones. En este caso vamos a analizarlo desde el punto de vista funcional, o sea, desde el punto de vista de una función. Entonces defino CAF de los reales a los reales, cuya regla de correspondencia va a ser y igual a fx igual al valor absoluto de x. Noto claramente que el dominio vendría a ser todos los reales, pero el rango ya no. El rango va a ser los enteros, perdón, los reales no negativos, o sea, o positivos o cero. No sé si me dejo entender. Porque no, cuando es una función valor absoluto, evidentemente el rango no va a tener elementos negativos, ¿cierto? No existe una imagen que sea negativa. Eso estoy hablando en cuanto a la función valor absoluto. La gráfica es una V, ¿no? La famosa V. Tiene una forma de una V. No sé si me dejo entender, chicos, hasta ahí. Hasta ahí todo chévere, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Pero no es lo único que podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo, lo curioso de la función valor absoluto es que la función valor absoluto es una de las funciones más alteradas, por no utilizar otra palabra. A la función valor absoluto le hacen de todo. Le hacen de todo, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, ahí justo me preguntan, ¿no, profe? Cuando hay dos valores absolutos, claro, ahí hay recomendaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, si no tengo recomendaciones, puedo utilizar algunos conceptos básicos para ver más o menos cómo son las gráficas. Por ejemplo, ese es el valor absoluto de X. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sería la gráfica del valor absoluto de 2X? Con respecto a esta gráfica de azul, ¿cómo sería la gráfica de valor absoluto de 2X? ¿O sería la misma gráfica? No va a ser la misma gráfica, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué forma tendría? Parecido, se contrae, pero más cerrada. Y si fuese X medios, si es X medios es como que se abre, ¿sí? ¿No? Como que se abre más. Entonces, por ejemplo, eso es justamente lo que pasó ahí. Ahí está la función valor absoluto de X medios y también vemos a la función valor absoluto de 2X. ¿Me dejo entender o no? ¿Cierto? Probablemente algunos ya tenían esa idea, ¿no? Ahora, si por ejemplo nosotros trabajamos con ya, ¿y qué pasaría si fuese menos valor absoluto de X? ¿Cómo sería si fuese menos valor absoluto de X? Hacia abajo. Y si hay variaciones de otro tipo, como por ejemplo, valor absoluto de X más 1, ¿horizontal o vertical? Se cuenta que yo al valor absoluto le estoy sumando 1. O sea, si ustedes me dicen que se desplaza horizontalmente, significa que no está cambiando de valores. Pero si tú a un valor absoluto le sumas 1, debería aumentar. ¿Sí o no? Si debería aumentar, esa gráfica es que en realidad se ha ido hacia arriba. En el caso de que yo le reste 1, por ejemplo, se iría hacia abajo. ¿Me dejo entender o no? ¿En qué caso se diría de que se va, de que se desplaza de manera horizontal, ya sea a la izquierda o a la derecha? ¿En qué tipo de situación sería?
Claro, por ahí como cuando está dentro, como por ejemplo si dice su compañero Encarnación, claro, por ejemplo, valor absoluto de x más uno. A ver, esa gráfica que estoy a punto de poner, ¿estará a la izquierda o a la derecha? Claro, muy bien, estará a la izquierda. Y en el caso de que sea valor absoluto de x menos uno, sería a la derecha. Por eso esta función valor absoluto es una de las funciones más que le hacen de todo, ¿no? La abren, la cierran, ¿no? La mandan de la izquierda a la derecha, le aplican desplazamientos, le aplican desplazamientos verticales, horizontales, por ahí le aplican las dos al mismo tiempo, por eso he hecho todos estos casos para recordarles, aunque propiamente todo esto entra en un aspecto teórico de las gráficas que se conoce como el famoso trazado de gráficas. El famosísimo trazado de gráficas, que si no me equivoco nosotros lo tenemos en la cuarta semana del tema de funciones. Por eso todavía no he entrado en eso, pero para no dejarlos sin eso, porque fácil ven un problema de valor absoluto y todavía no lo van a poder hacer, más o menos les voy indicando de qué trata, ¿no? Pero todo esto de desplazamiento horizontal, vertical y todo eso, ¿no? Contracciones, expansiones, lo vamos a ver por si acaso, ¿ya? Lo vamos a ver. Ahí he visto que alguien ha levantado la mano, a ver. Me pareció ver que alguien había levantado la mano. Uy, ya lo perdí. Chico, normal, ¿no? Si alguien levanta la mano por ahí, no tengo ningún problema en atender la pregunta. Hay que tratar de hacer eso, ¿ya? Sobre todo porque estos temas son bien interesantes. Entonces, si bien al inicio en ecuaciones, simplemente dije chat, chat, chat y ya, acá en funciones sí fácil podría tomarme un tiempo para escuchar específicamente cuáles serán las dudas que están teniendo, ¿de acuerdo? Anderson Moreno, ya, si fuese eso, entonces la gráfica de valor absoluto de x más 1, que está en la parte superior, mira, lo voy a... Claro, como dice por ahí tu compañero Diego, esta gráfica, que es valor absoluto de x más 1, la reflejas con respecto al eje X. Esa sería la gráfica que tú me estás pidiendo. Pero todas esas técnicas ya las vamos a ver en su momento, en el tema de trazado de gráficas. En el tema de trazado de gráficas. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad acá lo único que he hecho es tratar de mencionarles por ahí para que se acuerden y no se queden sin esa parte, ¿no? Que es siempre, siempre buena para mencionar. Sí, la palabra exacta sería reflejar con respecto al eje, ¿no? Algunos le dicen giros, otros le dicen reflejos. La idea es que tú sepas aplicarlo bien, ¿de acuerdo? La idea es que tú sepas aplicarlo bien. Claro, por ejemplo, tu compañero Ángel dice, yo le digo para abajo. Perfecto. Y si está abajo, entonces me imagino que le dices para arriba, ¿no? Normal, no hay ningún problema con eso, con tal de que lo recuerdes y que lo puedas aplicar bien y que sobre todo, más que aplicarlo bien, que entiendas lo que estás haciendo, entonces estaría muy bien, ¿de acuerdo? Sigamos. La función homográfica, ¿de acuerdo? El valor absoluto de x más 1 se traslada hacia la izquierda por un motivo. Cuando yo tengo valor absoluto de x, yo me doy cuenta que para los valores de x, o sea, para que x cambie de signo, justamente el cambio de signo ocurre en cero, ¿cierto? Si yo tengo valor absoluto de x, para números antes del cero son los negativos, ¿de acuerdo? Y después del cero vienen los positivos. Eso creo que es más que obvio, ¿no? Pero si tengo la expresión valor absoluto de x más 1, entonces los números antes del cero, ahí no ocurre que todos son del mismo signo, sino en realidad sería todos los números hasta el menos 1 van a ser negativos y del menos 1 en adelante van a ser positivos. El cambio de signo ya no ocurre en cero, ocurre en el punto menos 1. Es por eso que en realidad la gráfica se está trasladando hacia la izquierda. Eso se interpreta gráficamente como que la gráfica se está yendo a la izquierda. No sé si me he dejado entender con esa idea. ¿Qué dice?
Acuérdense que gran parte del análisis del valor absoluto se hace ¿por qué? Porque uno intenta encontrar en qué punto uno cambia de signo. Ahora, también hay una técnica, ¿no? La típica técnica, te dicen igual a lo cero, y en base a eso, si te sale negativo, se va para la izquierda, si te sale positivo, se va para la derecha, ¿no? Pero no es tanto de verlo así nomás, sino de interpretar qué es lo que está sucediendo. Ya chicos, ¿pasamos a la homográfica o...? Muy bien. Ya, la homográfica es una función de esa forma, ¿no? La famosa función ax más b sobre cx más d, donde a, b, c y d son coeficientes tal que la expresión ax más b sobre cx más d no es constante y c sea diferente de cero. Por si acaso, con eso me refiero a que la función debe tener una forma así, ¿no? 3x más 5 entre, no sé, pues entre x más 2. Esa es una gráfica, esa es una función homográfica, se le conoce así como función homográfica. Ahora, por favor, tampoco me pongas acá, no seas vivo y tampoco me pongas acá 3x más 6, pues, ¿no? ¿Me entienden por qué no sería 3x más 6? ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, claro, porque si le pones 3x más 6, no sé si se darán cuenta, pero esto sale 3. Los perdí. Caramba, muy bien, Sebastián Soto, ¿no? Una función constante con una discontinuidad en -2. Muy bien, ¿no? Muy bien. Claro, entonces nosotros para evitar de que sea una función constante, trabajamos con valores que no den esto, ¿no? Que no tengan esa proporción. Por ejemplo, en ese caso puede ser 3x más 5, ¿no? Por ejemplo, ahí ya no sale constante. Ahí ya no sale una función constante. Y bueno, también por si acaso recordar de que para que sea homográfica, necesariamente tendremos que tener al menos una variable x en el denominador. ¿De acuerdo, profe? Puede ser acá 0x, por ejemplo, podría ser en el denominador 0x. ¿Podría ser o no podría ser? Muy bien, Sebastián Soto, ahí está muy bien. Tu compañero Sebastián Soto ve que está respondiendo bien. No podría ser porque ya sería la lineal, pues. Ya sería la lineal. Me dejo entender, por eso nosotros obligamos de que en la parte, al menos en la parte del denominador, sí quede una X. Ahora, en el denominador no necesariamente. Puedes acá si quieres trabajar solamente con el 5, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 5 sobre x más 2. Y normal, sigue siendo la homográfica. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Lo importante es que el x en el denominador no se elimine. Si quede sí o sí. En el numerador no tanto. ¿De acuerdo? Y obviamente también que el resultado no te dé un número constante, ¿no? No, que no se cumpla de que se pueda simplificar. Si no, estaríamos en el caso de la función constante con simplemente una discontinuidad. Entonces, ¿cómo se grafica ese tipo de funciones? Bueno, primero hablamos del dominio y del rango. El dominio va a ser todos los reales excepto el número menos d sobre c. ¿Alguien podría, por favor, decirme por qué a los reales le quito el número menos d sobre c? Muy bien. El dominio lo restringo porque no quiero que el denominador salga cero. Muy bien. Y el rango va a ser todos los reales excepto a entre c. ¿De acuerdo? Y también hay un motivo por el cual el rango no va a tomar el valor a sobre c. Creo que es más, creo que lo hemos explicado en la clase pasada, no estoy muy seguro. Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una función de este tipo, si yo tengo una función y igual a f de x, definida de la siguiente forma, ¿no? 3x más 5 entre x más 2. Entonces, primero yo tengo que definir a mi dominio, al dominio de esa función, como todos los reales excepto el menos 2, y creo que ahí sí todos me siguen, ¿no? Todos los reales excepto el número menos 2. Pero si te piden el rango,
En el rango ocurre algo parecido, ¿de acuerdo? En el rango ocurre algo parecido, que vendría a ser todos los reales, pero acá en este caso no sería excepto el -2, sino sería excepto el número que es la división entre estos coeficientes, que en este caso sería 3 entre 1, o sea, todos los reales excepto el 3. Ese sería el rango de este caso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes se toman el tiempo de igualar esta función a 3, se darán cuenta que es imposible que sea 3. Es imposible que esta función en algún momento pueda ser igual a 3. Porque si tú quieres hallar para qué valor te sale igual a 3, entonces te encontrarás con algo extraño, ¿no? Si pasas a multiplicar ese x más 2, te quedaría 3x más 6 y te quedaría una igualdad que obviamente es una contradicción. Te quedaría 5 igual a 6, lo cual evidentemente es algo que no cumple. Es por eso que se restringe el número 3 en este caso y en general, en el caso general se restringirá el valor a sobre c. Muy bien, por esos puntos pasan las asíntotas, es cierto. Es por eso que para esta gráfica nosotros vamos a decir que la gráfica va a ser una hipérbola. Esta gráfica es una hipérbola determinada por las siguientes asíntotas, ¿de acuerdo? Acuérdense básicamente que es una asíntota, ¿no? Una asíntota es aquella recta en la cual no va a haber una intersección con la gráfica, pero no solamente eso, sino que va a haber una tendencia también. O sea, exactamente la definición de asíntota es otra, ¿no? Pero en este caso lo vamos a entender de la siguiente forma. Primero, la asíntota horizontal, que está definida por el número que no se puede elegir en el rango, y la asíntota vertical, que está definida como el número que no puede pertenecer al dominio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Kiko, yo les pregunto, en esa función que acabo de colocar como ejemplo, ¿cuál es ese número que no puede pertenecer al dominio? Al dominio. ¿Cuál es ese número que no puede pertenecer al dominio? El 2, ¿cierto? 2 es ese número que no puede pertenecer al dominio. Entonces, ese 2 me define a mí la asíntota horizontal. ¿Y qué número no puede pertenecer al rango? 3 medios. Ya, ese 3 medios te define la horizontal. Por ejemplo, si te das cuenta, en el punto 3 medios, ahí trazo una línea punteada, porque esa va a ser la asíntota horizontal. La utilizo con el 3 medios porque 3 medios es ese valor que no puede pertenecer al rango. Ahora, ¿cuál sería la vertical? La vertical sería cuando x vale 2. Ahí está la vertical. He trazado una asíntota horizontal y una asíntota vertical. La horizontal la tracé en base a que es el número que no puede pertenecer al rango, y la vertical será aquel número que no puede pertenecer al dominio. ¿De acuerdo? Ahora, para graficar eso yo tengo dos opciones. Tengo básicamente dos opciones. La gráfica puede salirte o bien así, un tramo por aquí y otro tramo por allá. ¿De acuerdo? O sea, bien te puede salir un tramo por el segundo cuadrante y por el tercer cuadrante, o bien también te puede salir por aquí y por aquí. Hay dos opciones, la opción naranja o la opción verde. ¿Cómo sé cuál es? ¿Cómo sé cuál es exactamente por dónde pasa esta gráfica? ¿Cómo puedo saber exactamente cuál caso sería? ¿El caso de verde o el caso de naranja? Ahí está, muy bien, tabulando, pues, claro, tabulando. La idea más básica de cualquier gráfica, ¿sí o no? Así tan simple como darle un valor. Por ejemplo, tabulamos x3, si yo tabulo x3, me di cuenta que sale 5. Obviamente ese 3.5 lo puedo ubicar, ese 3,5 estaría justamente ahí donde están las líneas, ahí acabo de ubicar el 3.5, entonces ya sé por dónde pasa la función, ¿no? Ya sé en qué caso estaríamos. Chicos, ¿estamos de acuerdo o no? Eso en cuanto a la gráfica de la función homográfica.
Muy bien. ¿Por qué 3 y 5? Bueno, en realidad puede ser cualquiera. Puedes tabular cuando x valga 4, cuando x valga 1, cuando x valga 0. Obviamente el único valor que no puedes tabular es cuando x vale 2, ¿cierto? Es el único valor que no podemos tabular, porque la función no está definida en ese valor de la abscisa, no está definida cuando x es igual a 2. Profe, si el numerador es una cuadrática y el denominador es lineal, ¿tiene algún nombre? No, ahí sí ya no tiene, no tiene un nombre en especial. La homográfica es lineal entre lineal, ¿de acuerdo? Claro que en la parte también, en la parte del numerador, no necesariamente tiene que haber x, ¿no? Nosotros exigimos que haya x sí o sí en el denominador. Función racional. Más o menos sí se podría decir ese nombre también, ¿por qué no? Pero en realidad no es que merezca algo en especial, ¿de acuerdo? No es que merezca un nombre en especial. Ese tipo de funciones ya, por ejemplo, una cuadrática entre una lineal ya se hacen distintos tipos de análisis, ¿no? Eso, por ejemplo, en la universidad sí les van a enseñar cómo graficar ese tipo de situaciones. Y no es que le vayan a poner un nombre en especial, sino simplemente se van a enseñar unas técnicas que ya van a servir para cualquier tipo de función. Profe, ¿por qué tabuló con x igual a 3? Básicamente porque es el valor que yo quiera. Si tú quieres tabular cuando x vale 1, también podrías hacerlo. Como dice tu compañero Anthony Santibáñez. Podrías tabularlo con cualquier número. Acuérdense que la idea de tabular es la idea más básica para graficar cualquier función y nunca va a fallar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente función, si es que ya no hay más preguntas. Porque y5 si tú reemplazas x3, te sale 5, ¿de acuerdo? Profesor, ¿cómo puedo saber qué valores puedo tabular? Los valores que puedes tabular son los elementos del dominio. Cualquier elemento del dominio tú lo puedes reemplazar y puedes calcular cuánto saldrá su imagen, cuánto saldrá la letra y. Por ejemplo, cuando x vale 3, reemplazo 3, me saldría 10 entre 2, es decir, 5. Esa sería la imagen, ¿de acuerdo? ¿Esa va a ser siempre la gráfica de la función homográfica? Sí, no, siempre sale así. Siempre sale una hipérbola. Esa es una hipérbola, si se dan cuenta, pero ¿se han dado cuenta que esa hipérbola está inclinada o no? Esa es una hipérbola inclinada. Ahora, si ustedes quieren regresar esa hipérbola, por ejemplo, a una hipérbola en su estado natural, ¿no? Que es horizontal o vertical, ya en Trigo les enseñan un montón de técnicas, ¿no? Les enseñan transformación de coordenadas, traslación, rotación de coordenadas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Por ahí me dice, crece y decrece a la vez. Bueno, en realidad, esta función tiene dos tramos. Y en cada tramo es decreciente. En cada tramo es decreciente. Profesor, la función se acerca a las asíntotas o al eje de coordenadas. Se acerca a las asíntotas, siempre a las asíntotas. Claro, hipérbola se le dice hipérbola equilátera en un caso especial, ¿no? Esta, por ejemplo, que acabo de graficar, ya no sería una hipérbola equilátera. Pero esos conceptos ustedes no los van a aplicar tanto en esto. En trigo puede que sí. En trigo sí ya analizan a la hipérbola de una manera mucho más profunda, ¿no? Con todos sus datos, con los focos, ¿no? Con la distancia, ¿cómo le dicen? El eje focal, el eje normal, tanto, claro, en el tema de cónicas, ¿no? Ahí analizan elipse, hipérbola, tantas cosas bien, bien chéveres realmente, ¿no? A mí siempre me gustó ese tema bastante. Cuando se tabula con x0 sale otro número. Claro, si tú tabulas con x vale 0, te saldrá otro punto. Por ejemplo, si tú tabulas ahí con x vale 0 en el ejemplo, te saldría menos un cuarto. Entonces ahí tienes un punto, el punto 0, menos un cuarto, que te puede servir también para ver por dónde va a pasar la función, ¿de acuerdo? Para ver por dónde justamente la función va a estar pasando.
¿De acuerdo, chicos? Entonces creo que ahora sí pasamos a la siguiente. La siguiente ya, esa es una facilita, ¿no? La raíz cuadrada y la raíz cúbica. Uy, ¿acá qué pasó? Se da ahí ¿cómo se dice? Se ha infiltrado un valor absoluto ahí, ¿no? Vamos a sacarlo de una vez. Eso no se puede quedar así, a ver. Y acá también.